Hola, ¿qué tal? Qué gusto encontrarnos nuevamente en su caso en casa para resolver inquietudes sobre todos los casos que tienen que ver con su vida cotidiana. Por eso los invito para que participen desde ya, no solamente a través de nuestras líneas telefónicas, lo pueden hacer en nuestras redes sociales, en Twitter, numeral su caso en casa, @Teleantioquia, y en Facebook nos encuentran como Canal Teleantioquia. Y a los televidentes que nos han preguntado y estudiantes de Derecho de las facultades de las diferentes universidades de Medellín y de Colombia que nos han preguntado cómo hacen para ver los capítulos de su caso en casa, pues es muy fácil. Ingresan a nuestro canal en YouTube, buscan Canal Teleantioquia, programa Su Caso en Casa y ahí encuentran todos los capítulos, incluidos los de los martes, donde hablamos de derecho laboral y donde también hablamos de pensiones. Y el tema de hoy son las incapacidades médicas. Para que estén muy pendientes, tendrán muchas preguntas por resolver. ¿Qué personas tienen derecho, por ejemplo, al pago de incapacidad de enfermedad o por enfermedad? ¿Quién responde económicamente por el pago de las incapacidades? ¿En qué proporción o porcentaje se debe cancelar el valor de la incapacidad? ¿Por cuánto tiempo se le cancela el auxilio económico a una persona que está incapacitada laboralmente por diferentes circunstancias? ¿Es posible que con más de 180 días de incapacidad, y esta pregunta se la hacen seguramente muchos de ustedes y por supuesto nosotros, con más de 180 días de incapacidad se pueda dar por terminado el contrato de trabajo con justa causa? Además, son algunas de las preguntas que hoy resolveremos aquí en el programa y como todos los martes me encuentro muy bien acompañada por el doctor Orlando Hidalgo. Gracias por estar acá, doctor Hidalgo. Bienvenido nuevamente y continuamos la segunda parte de este tema que es bien interesante. Sí, Yasmin, buenas noches televidentes. Sí, es la segunda parte de las incapacidades, el pago de las incapacidades. El tiempo es corto en televisión. La primera parte tocamos el tema, pero no logramos terminarlo. La idea es saber si hoy logramos avanzar otro poco sobre este tema. Gracias, doctor Hidalgo, por estar acá como todos los martes resolviendo las inquietudes de los televidentes y también muy bien acompañada por el hombre de la radio, Juan Carlos Hurtado. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido. Gracias, Yamil. Muy buenas noches. Sí, muy contento. Todos los martes la cita para hablar de derecho laboral y de pensiones y muchas llamadas, muchas personas que nos escriben, lo cual nos hace sentir muy bien. Así es. Yo los invito nuevamente para que nos sigan escribiendo a nuestro correo electrónico, sucasoencasa@teleantioquia.com.co, que ingresen también a nuestro canal de YouTube, que participen a través de nuestras redes sociales, en Twitter y en Facebook, y por supuesto en nuestras líneas telefónicas todos los días, en el horario de las 6:25 de la tarde, 232-4604 y 018-5150-15. Estén muy atentos, porque su caso también puede estar en casa. El tema de hoy, las incapacidades médicas. Los invito para que se queden durante esta media hora con nosotros, con el doctor Hidalgo y con Juan Carlos. Bienvenidos. Buenas noches para todos nuestros televidentes. Muchas gracias por estar con nosotros todos los martes, donde estamos hablando de derecho laboral y de pensiones. Y varios televidentes nos habían pedido que continuáramos hablando de las incapacidades por enfermedad laboral o de origen común, porque quedaron varias inquietudes. Recordemos que nuestra línea telefónica en horario de oficina para el otorgamiento de cita, resolver inquietudes, es el 322-2552. 322-2552. Muchas gracias a los televidentes que nos han llamado, que nos han preguntado. Hemos tratado de resolver muchas inquietudes y de dar citas para resolver todas las situaciones y dudas que hay en materia de derecho laboral y de pensiones. Doctor Orlando Hidalgo, muy buenas noches. Bienvenido nuevamente hoy martes para hablar de derecho laboral y de pensiones, continuando con el tema de las incapacidades por enfermedad. Sí, Juan Carlos, buenas noches. Hay que continuar con el tema, que es extenso y la gente tiene mucha inquietud sobre eso. Todos tenemos la inquietud y todos debemos saber a qué tenemos derecho cuando nos incapacitan por enfermedad común, por enfermedad de origen laboral, quién responde o quién paga por estas incapacidades, cuál es el valor al que realmente tenemos derecho, cuál es la diferencia entre una incapacidad de origen profesional o laboral y una enfermedad de origen común. Son inquietudes que tenemos todos y sobre todo las personas que no manejan profundamente el tema del derecho. Entonces la idea es tratar de aclarar en este corto tiempo más sobre el tema. Ahora, como saben nuestros televidentes, también nos pueden llamar para preguntar sobre otros aspectos relacionados con el traslado de fondos entre fondos de pensiones, repito, y otras situaciones relacionadas con el derecho laboral y de pensiones, pero vamos a estar hablando obviamente de las incapacidades. Primero, pues decir también que es muy importante hacer los aportes a la seguridad social, porque usted no va a poder reclamar una incapacidad
por enfermedad cuando no se han hecho los aportes al tema de EPS, riesgos laborales y pensiones. Doctor Orlando, eso también es bueno tenerlo muy claro, los aportes que se deben hacer a la seguridad social. Claro, obviamente estamos hablando de y lo que nos interesa a todo, la parte económica, sobre todo la parte de salud y la atención también que tenemos derecho cuando pagamos la EPS o la Seguridad Social en Salud. Y por este pago a la Seguridad Social en Salud tenemos derecho a unos pagos económicos si tenemos una contingencia de una incapacidad por una enfermedad o por un accidente. Por eso hice la introducción, doctor Orlando Hidalgo, porque pues, es imposible que paguen una incapacidad cuando no se hacen los aportes. Lo manifestamos porque es muy frecuente todavía personas que trabajan pero están todavía en el régimen subsidiado, entonces no hay posibilidad del pago de una incapacidad. Por eso es importante empezar con una de las inquietudes que se formula la gente. ¿Qué personas tienen derecho al pago de una incapacidad por enfermedad? Por enfermedad, Juan Carlos, todas las personas que estén afiliadas al sistema de seguridad social en salud, digámoslo así, tendrían derecho en el evento que tengan una enfermedad de origen común o de origen laboral o un accidente de origen común o de origen laboral al pago de unas incapacidades, de una retribución o de una remuneración mientras estén esas incapacidades. Que tenemos que estar muy pendientes, nosotros como trabajadores, el que realmente paga esos aportes al sistema es el empleador, pero nosotros tenemos que contribuir como trabajadores con un porcentaje. Ojo a todos los que están vinculados a través de contratos de trabajo, que el empleador es el que paga al sistema directamente, estar pendiente, revisar que sí se hagan esos aportes. No estoy diciendo que los empleadores no lo hagan con frecuencia, pero a veces lo olvidan, dejan para pagar 2 o 3 meses juntos, se genera una mora, el trabajador confiado porque a él le hacen el descuento. Juan Carlos, usted que es experto en este tema de seguridad social porque lleva muchos años en el campo manejando lo de las afiliaciones y este cuento de la seguridad social y ahora como abogado también, usted sabe que se ven muchos inconvenientes entre los afiliados, en los empleadores y los trabajadores cuando van al tema de reclamar una incapacidad. Es muy difícil, doctor Orlando, precisamente porque a veces el empleador, por ejemplo, en el área de la construcción, sucede que dicen vamos a afiliar a una persona que va a desempeñar un trabajo durante un fin de semana y no saben que durante el fin de semana ese empleado puede sufrir un accidente. Entonces el empleador o quien contrató después está en un problema, si hay una pensión de invalidez o si hay el pago de una incapacidad por una enfermedad muy costosa, pues le toca a ese empleador que contrató a esa persona, pues no tiene cómo repetir. Tenemos una llamada a esta hora, muy buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto? Juan Pablo García, desde Don Juan Pablo, ¿cuál es su inquietud hasta ahora? Bueno, es que si una persona califica con un 30% de pérdida de capacidad laboral, le exigen tener semanas cotizadas para poder reclamar la pensión de invalidez. Bueno, muchas gracias. Le alcancé a entender que si tiene un 30% de pérdida de capacidad, si puede tramitar la pensión, ¿qué pasa ahí? Si le exigen semanas. ¿Y si le exigen semanas? Sí, entonces, por ley, volvemos, lo hemos dicho y repitámoslo, y aunque no es el tema hoy, Juan Carlos, sí, pero el programa es para servirle a la comunidad y para aclarar todas las dudas que se tengan. Por ley, primero se tiene que tener la calificación de pérdida de capacidad laboral, ¿cierto? Nos dijo el televidente que tenía ya una calificación. Del 30%. Ah, del 30%. Lo que pasa es que con el 30%, si es de origen laboral, usted lo ha dicho aquí, se busca una indemnización. Y sí, entonces por el 30% no tiene derecho a pensión de invalidez. Recordemos que para tener derecho a pensión de invalidez, este porcentaje debe superar el 50%. Si supera el 50%, le exigen que de la fecha de la estructuración hacia atrás, en los últimos 3 años, tenga por lo menos 50 semanas cotizadas para tener derecho a esa pensión de invalidez. Con un 30%, si es de origen común, cuando hablamos de origen común, una incapacidad de origen común, es que no le ocurrió con ocasión o en el lugar de trabajo. ¿Sí? Si la enfermedad o el accidente o la pérdida de capacidad laboral se la dan o se la califican como de origen laboral o de origen profesional, entonces ese 30% tendría derecho a que le den una indemnización, una cifra única como indemnización por ese 30%. Hay una tabla que la ley la contempla y dependiendo de los salarios con los que usted hace los aportes y conforme a esa tabla le darán ese 30%, se lo convierten en una indemnización cifra única, pero no le exigen semanas para la indemnización. Y cuando pues, no se recibió la indemnización porque digamos que es una enfermedad de origen común, lo que sucede, y la norma también lo señala, es que esa persona debe ser reubicada laboralmente con ciertas restricciones. Eso también ocurre con el tema del origen común.
de enfermedad de origen común, aunque eso ha sido muy debatido porque a veces se dan por terminados Sí. los contratos, a veces no le piden permiso a la oficina del trabajo para Ahí hacer un ya despido. estaríamos hablando en el evento de que la persona Quiera seguir laborando y- quiera seguir laborando, el contrato no Es se le puede correcto, ¿qué terminar puede mientras pasar? esté incapacitado. Una persona en estado de incapacidad, dice la jurisprudencia o lo viene manejando la jurisprudencia, las altas cortes, la persona que está en un estado de incapacidad está en un estado de estabilidad laboral reforzada. Los empleadores tienen que tener mucho cuidado si se va a terminar un contrato de trabajo o está a punto de terminarse un contrato de trabajo de una persona que se encuentra en una condición de estas para terminarlo, porque la ley, la jurisprudencia, perdón, viene protegiendo a las personas que están en este estado de enfermedad, digámoslo así, o de incapacidad. Entonces vamos repasando temitas para que la gente vaya entendiendo. Importante hacer el pago juicioso, empleadores, trabajadores independientes a la seguridad social para en un evento de una enfermedad o de un accidente pues tengan derecho y la posibilidad de reclamar el pago de una incapacidad. Eso es lo primero. Y lo segundo, como dice el doctor Orlando Hidalgo, pues hay que identificar cuándo es una incapacidad de origen común o de origen laboral para que en el evento se establezca quién debe pagar. Usted lo había dicho en el programa anterior, el trabajador no es el que tiene que estar lidiando con el pago de las incapacidades. Cuando es una empresa, la empresa debe estar pues revisando cómo se logra la recuperación de esos pagos y la empresa pues pagar los salarios, porque esa es otra inquietud. Sí. Porque el empleador dice, no le he pagado el sueldo porque no, la EPS no nos ha pagado la incapacidad. ¿Eso es válido o no es válido? Pero una cosa es el sueldo y otra cosa es la incapacidad. Exacto. Entremos al tema que es interesante y es lo que todo el mundo se preocupa cuando está en una incapacidad. Hablemos de una incapacidad larga. Recordemos, lo habíamos dicho en el programa anterior que tocamos este mismo tema, por los primeros 90 días se le pagan las 2/3 partes de lo que usted recibía como salario o recibe como salario. Estoy hablando de personas que tengan un ingreso superior al salario mínimo, porque en ningún momento podemos recibir ni por incapacidad ni como salario algo inferior al salario mínimo. Si ganamos más del salario mínimo o estamos haciendo aportes sobre más del salario mínimo, entonces los primeros 90 días de esos ingresos con los que estamos reportando, la incapacidad son las 2/3 partes del valor que se está reportando, el 66.67% de lo que se está reportando, ¿sí? Después del día a partir del día 91 hasta el día 180 ya no le van a pagar las 2/3 partes por incapacidad o el 67%. Ya esa incapacidad baja al 50% del valor del ingreso. Vuelvo y repito, siempre y cuando ese ingreso sea superior al salario mínimo. ¿Sí? Y si es laboral, de origen laboral, si es el 100%. Si es de origen laboral, le van a pagar el 100%. Ahí sí 100%. no hay ningún descuento, ninguna deducción. Y también cuando estamos hablando de la licencia de maternidad. Cuando la señora sale a su licencia de maternidad, no es que le van a pagar las 2/3 partes o el 50%, le van a pagar su salario completo, pero como licencia de maternidad. Porque hay una protección especial para las madres gestantes. Sí. Doctor Orlando, a mí me quedó una inquietud con relación al programa que hicimos recientemente sobre lo mismo, sobre esta misma temática, y es la enfermedad de origen común, pero esa persona está laborando. Si se compadece que se le pague el 66% de la incapacidad cuando esa persona está laborando. O sea, no debería ser del 100%, porque entonces entran a establecer, bueno, ¿fue de origen común o de origen laboral? No, es un tema de manguito rotador que es muy común. Eso es de origen común. Entonces, ¿cómo entra ahí? Porque el trabajador va a sentir que no hay un equilibrio. Pero es que no es el trabajador, ¿Es la ley? no somos los abogados, no es la ley, es el médico el que le dice su enfermedad de origen profesional, de origen laboral o de origen común. Si el médico le califica que es de origen laboral, es de origen laboral. Si el médico le dice que es de origen común, es de origen común. Ya si no estamos de acuerdo o tenemos otro concepto de otro médico, entonces ya nos tocaría entrar, ya ahí sí con el abogado, a demandar esos conceptos de esos médicos o esas calificaciones donde le dieron un origen que el trabajador no está de acuerdo con él, pero para hacer eso tenemos que tener el apoyo o el soporte de un experto en ese tema, en la Doctor materia, Orlando, para que pueda decir que es de origen laboral o de origen común. le hice esa pregunta porque recordé recientemente el caso de una usuaria que tenía problemas con el túnel del Carpio, le habían calificado como origen común y hoy se está revisando el tema para que también le tengan lo laboral en cuenta y de esa manera pueda acceder a una pensión de invalidez. Tenemos una llamada. Lucía Restrepo, muy buenas noches. ¿Cuál es su inquietud hasta ahora?
Buenas noches, un saludo para todos, muchas gracias por el espacio, me gusta mucho el programa, gracias por todos los contenidos que nos presentan siempre y mi pregunta es orientada hacia si una persona puede tener al mismo tiempo la pensión de vejez y la pensión de invalidez. Muchísimas gracias para todos y una feliz noche. Muchas gracias a doña Señora Lucía. Sí, es muy frecuente y es una inquietud que a diario la vivimos y la escuchamos en nuestra oficina. ¿Puedo tener derecho a una pensión de vejez y a una pensión de invalidez? Si estamos hablando de una pensión de invalidez de origen laboral o de origen profesional, ¿sí?, no hay incompatibilidad con la pensión de vejez. Pero si estamos hablando de pensión de invalidez de origen común, sí no se puede reclamar al mismo tiempo pensión de invalidez de origen común con pensión de vejez. Hay que mirar cuál es el origen de esa invalidez para poder decir si tengo derecho a reclamar. ¿Por qué? Entre tantas explicaciones o fundamentos jurídicos que hay, vamos a decir el más sencillo es la pensión de invalidez o las prestaciones de origen laboral las va a reconocer la ARL, la Administradora de Riesgos Laborales, y las de origen común las va a reconocer el Fondo de Pensiones. Llamémoslo así, son dos empresas totalmente distintas. Cuando la pensión de vejez y la pensión de origen común son ambas del Fondo de Pensiones, entonces es en la misma empresa no le va a pagar dos veces por una contingencia. Entonces, si es de origen laboral y de origen común y vejez, sí se podría reclamar las dos pensiones. Y obviamente hay que revisar cada caso. Yo invito a todos nuestros televidentes para que nos llamen en horario de oficina al 322-2552. 322-2552, atendemos las inquietudes telefónicamente y cuando ya vemos que la situación es un poco más compleja, otorgamos las citas y es muy fácil, además que se realiza de manera gratuita, así que es un servicio social que se está prestando también desde Teleantioquia. Vamos a una pausa y ya regresamos.